¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Quería aprovechar esta ocasión, esta oportunidad de conectarnos, de conversar, de platicar a través de las nuevas tecnologías, a través de esta comunicación post de pandemia. Eh, ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro ejercicio profesional como abogadas, como abogados? Y yo creo que hay bastante que reflexionar sobre este tema. Creo que nos debe de servir este momento de emergencia mundial para reinventar la profesión jurídica. Creo que hay mucho por cambiar, creo que hay mucho por mejorar y quisiera sobre eso compartir algunas ideas. La primera de ellas es que si tomamos en cuenta una de las últimas crisis que vivimos a nivel mundial, que fue la crisis financiera del 2008-2009, nos podemos dar cuenta que cuando vienen esta especie de tsunamis, esta especie de vendavales enormes, no se van de un día para otro. En Estados Unidos se han hecho mediciones de cómo habían ido evolucionando los ingresos luego de la crisis financiera de 2008 y 2009, y 10 años después, el mercado de servicios jurídicos todavía no se había recuperado, apenas estaba llegando, repito, 10 años después, al mismo nivel que tenía antes de la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos podemos tomar a la ligera el difícil momento que estamos viviendo. Esta emergencia que podrá ser atendida, esperamos todos en el corto plazo, desde el punto de vista médico, van a proyectar hacia el ejercicio profesional de la abogacía. Entonces, tenemos que pensar que esta crisis es profunda, que una parte de la crisis, esperemos que no lo sanitario, no lo médico, pero sí, en otro aspecto, se va a quedar con nosotros, no se va a ir en pocos días o en pocas semanas. Y entonces la pregunta importante, la pregunta interesante es, ¿qué tenemos que hacer? En ese sentido, pensar, imaginar una nueva abogacía. Pensemos que estamos en el minuto cero, en la reinvención del ejercicio profesional. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sigue para nosotros como abogados? Y yo creo que en este punto podemos hablar del mayor énfasis que como profesionales del derecho tenemos que poner en algunos temas, algunos nuevos, otros no tan nuevos, pero que de aquí en adelante sin duda van a generar necesidad de asesoría jurídica, van a generar oportunidades de ejercicio profesional. El derecho a la salud, evidentemente, desde el punto de vista de la política pública de los países, de los estados en materia de salud, pero también la defensa individual del acceso a servicios de salud y un sector sobre el cual han llegado ya varios casos a nuestros tribunales federales, hay importantes pronunciamientos de la Suprema Corte y también, por supuesto, en muchos otros países, que tiene que ver con la malpraxis médica. Quizá es un tema al que le hemos puesto poca atención. ¿Cómo se atiende a los pacientes en los hospitales? ¿Qué calidad de servicios médicos tenemos en México y en otros países? Porque hay veces que se generan situaciones de mala praxis por falta de instrumental adecuado, por falta de equipo, por falta de apoyo de recursos humanos, por falta de presupuesto. Y esto impacta la calidad de vida, los derechos humanos de las personas. Allá hay un área también de desarrollo profesional, el derecho de los seguros. Los seguros van a tomar una enorme importancia cuando tengamos el tiempo y la calma para meditar en qué sigue para la humanidad después de esta pandemia.
La industria de seguros es una industria muy importante desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la regulación. Es una industria fuertemente regulada y por tanto el trabajo de los abogados es indispensable también en el tema del derecho de los seguros. Un tercer ámbito, y ya lo estamos viendo, para esto no hay que esperar, este es un ámbito de absoluta actualidad, es el derecho laboral. Cambiaron las condiciones de trabajo, no porque hayan cambiado las normas, que evidentemente no lo han hecho, sino porque ahora creo que las relaciones laborales van a pasar una época, una etapa de enorme incertidumbre, donde también, y finalmente, aunque podría parecer conectado con algunos de los aspectos que ya mencioné, creo que también vamos a tener que repensar el derecho de la seguridad social. Esa idea magnífica que surge a finales del siglo XIX, que se desarrolla a lo largo del de socializar los riesgos, de asumir que los riesgos, cuando una persona enfrenta un riesgo o se materializa un siniestro, no tiene que hacer frente a eso de manera individual, sola, desamparada, sino que la sociedad lo cobija. Hay una socialización del riesgo y eso permite generar los esquemas de seguridad social que hoy en día conocemos en muchísimos países del planeta. ¿Cómo hacer que los servicios que se prestan en ese ámbito, que también está fuertemente regulado, sean servicios de calidad, que sea una seguridad social asequible a las personas, que preste la atención médica de jubilaciones, de pensiones que las personas esperan? Entonces, derecho a la salud, derecho de los seguros, derecho laboral y derecho de la seguridad social, entre otras ramas, por supuesto, en las cuales también vamos a tener que poner mucha atención. Un segundo aspecto en el cual también quiero compartir con ustedes una reflexión tiene que ver con una nueva forma de trabajar de los abogados. Imaginemos qué hubiera pasado cuando esta pandemia llega a muchos países, está ya en 199 países el llamado coronavirus. ¿Qué hubiera pasado si ya tuviéramos años de experiencia, si ya hubiéramos probado y desarrollado los tribunales en línea? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos desarrollado la justicia virtual o los tribunales o audiencias remotas a través del uso de la tecnología, que ahora estamos descubriendo para otros fines comunicativos, pedagógicos, etcétera? Pero desde el punto de vista institucional, la enorme ventaja, pensemos en esto, la enorme ventaja que tendríamos si ya nuestros tribunales hubieran aprendido en estos años a trabajar de manera remota. Tribunales que no tendrían o estar cerrados como hoy lo están. Justicia que no se tendría que haber pospuesto como hoy, en donde se están reagendando y se están posponiendo las audiencias y quién sabe durante cuántas semanas o meses. Y quién sabe qué efecto dominó va a generar la pandemia en la administración de justicia. ¿Qué ventajas tiene pensar la justicia de manera digital? Pensar a los tribunales en línea, menores costos y frente a los efectos económicos de la pandemia, creo que bajar los costos de la administración de justicia es un ejercicio de responsabilidad para nosotros como abogados. Más agilidad procesal. En el siglo XXI, donde tantas cosas van tan deprisa, donde estamos avanzando como género humano, como humanidad en tantas cosas, tenemos una justicia que se imparte como si estuviéramos en el siglo XIX todavía. Juicios que se eternizan. Y sería muy fácil echarle la culpa a los jueces o a los magistrados o a los encargados de la administración judicial. No, es una responsabilidad de todos, todos. Como parte de un gremio profesional tenemos que pensar cómo le damos
mayor agilidad a la impartición de justicia. Tenemos tribunales del siglo XIX que tienen que prestar servicios jurídicos de alta calidad en el siglo XXI. La tecnología nos puede ayudar a mejorar en eso. Y también la impartición de justicia, la justicia digital o los tribunales virtuales nos pueden ayudar con mejorar el acceso a la propia justicia. Actualmente hay muchísimas personas en el mundo que no pueden acceder físicamente a los tribunales. ¿Qué pasaría si permitimos que a través del uso de Internet, quizás hasta de un teléfono celular, esas personas accedan? Seguramente alguno de quienes me están escuchando dirá, es que hay gente que no tiene celular, hay gente que no tiene acceso a Internet. Sí, es verdad, pero hay más gente en el mundo que tiene acceso a un teléfono celular y ese número se está incrementando cotidianamente que el número de personas que tienen acceso a la impartición de justicia. Entonces, yo veo aquí varias ventajas importantes. Ya estamos tarde en ese tema, ya tendríamos que haber empezado, ya lo ideal hubiera sido que hubiéramos tenido muchísima experiencia en la impartición de justicia en línea, pero quizá esta pandemia sea un detonante para que entre todos nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar en ello. Pensemos, como dicen autores como por ejemplo en Inglaterra Richard Susskind, si la justicia es un servicio que se presta o es un lugar al que acudimos las personas. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar físicamente ahí. ¿Qué pasa si una audiencia se lleva a cabo de manera remota? ¿Qué pasa si un interrogatorio se desahoga a través, como lo estamos haciendo ahora, de los instrumentos que las nuevas tecnologías nos suministran, las aplicaciones para la comunicación virtual? Ahorraríamos tiempo, ahorraríamos dinero, ya lo mencioné, y haríamos una justicia propia del siglo XXI. También, en un segundo aspecto, tenemos que mejorar la enseñanza del derecho. En tiempos de pandemia abundan las conferencias virtuales, las reflexiones de profesores que por el distanciamiento social transmiten desde sus domicilios, desde sus casas, desde sus bibliotecas, pero no tendríamos que haberlo hecho antes. No tendríamos que haber acortado las distancias físicas a través del uso de la tecnología para difundir el conocimiento jurídico. No necesitamos una inversión más fuerte en tecnologías educativas que nos permitan enseñar el derecho de manera remota y no tener que estar justamente en tiempos de pandemia improvisando nuestras clases, nuestras conferencias, nuestras reflexiones. Un tercer aspecto que estimo muy importante en esta nueva forma de trabajar de los abogados, en esta reinvención de la abogacía, en esta reflexión sobre el minuto cero de la abogacía, es el reto de hacer más por menos. Muchas empresas, muchos sectores económicos van a sufrir un tremendo impacto por la pandemia, que no nos quepa ninguna duda. Aumentará el desempleo, se dejarán de cumplir obligaciones que ya están firmadas, ya están adquiridas. Habrá un efecto dominó por el rompimiento de las cadenas productivas a nivel mundial. Hay quien habla ya de que se va a generar una desglobalización, fíjense ustedes. De ese tamaño va a ser el impacto de esta pandemia en el sistema económico. Esto nos obliga a asumir nosotros también como profesionales del derecho el reto de hacer más trabajo, mejor trabajo por menos ingresos. Hay que disminuir los costos de la asesoría jurídica. Hay que pensar en cómo administramos mejor desde el punto de vista de los emprendedores jurídicos, desde el punto de vista de los abogados, nuestros servicios. Por ejemplo, disminuyendo el gasto de oficinas. Ahora que estamos en comunicación con las personas que nos apoyan, con nuestros clientes incluso de manera remota, ahora nos damos cuenta
si esas enormes inversiones que hacemos en las rentas de oficinas en zonas muy lujosas de la ciudad, o la inversión que hacemos para comprar un inmueble en donde va a estar nuestro despacho, son inversiones que valgan la pena. No podemos disminuir costos y esa disminución de costos trasladarla a su vez a nuestros clientes para lograr ese más por menos. Hay que asumir también un cuarto aspecto, que la profesión jurídica en épocas de pandemia va a encontrar un shock en lo que algunos analistas han denominado la liberalización de la profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que empezar a pensar en una abogacía sin geografías. Esta idea de que en México solamente pueden trabajar los abogados mexicanos, en Estados Unidos los abogados norteamericanos, en Colombia los abogados colombianos o en Ecuador los ecuatorianos. Yo creo que la provisión de servicios jurídicos va también a globalizarse. Yo creo que vamos a borrar las fronteras. ¿Se necesita expertise en los sistemas jurídicos locales? Sí, pero hay también un conjunto de temas que son transnacionales. Hay empresas que operan en muchos países y que necesitan que un abogado las oriente a través de un servicio de abogacía general o un consejero jurídico general de una empresa para poder asumir sus obligaciones a nivel global. Y en este mismo aspecto de la liberalización, una abogacía sin geografía, viene también la competencia de profesionales de otras ramas del conocimiento. Ya lo hemos visto en años anteriores, en años pasados, por ejemplo, los contadores públicos, los grandes despachos que dan servicios de asesoría contable o financiera o fiscal, están dando también servicios de asesoría jurídica. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que ese fenómeno, que insisto, algunos autores han llamado la liberalización de la profesión jurídica, va a llegar también con nosotros. Y luego, evidentemente, el reto mayúsculo es este que un poco ya les anunciaba, el impacto de la tecnología. Y no hay que ir a cuestiones muy profundas, ahorita les voy a mencionar algunas de ellas, pero lo más elemental, y es que me cuesta a veces creer que todavía hay abogados. Fíjense ustedes a qué nivel, en qué nivel estamos, cuánto nos falta mejorar. Hay abogados que todavía se resisten a usar las redes sociales. Hay abogados que todavía piensan que Facebook o Twitter o LinkedIn o Instagram son instrumentos para adolescentes que tienen mucho tiempo libre y que son formas de conectar simplemente con sus amigos. Tenemos que empezar desde ahí, desde lo básico. Cada abogado, cada despacho, cada ejercicio profesional de la abogacía necesita estar presente en esta omnímoda y omnipotente a veces red de redes. Tenemos que pasar, entonces, tenemos que empezar a usar las redes sociales de manera intensa. Y aquellas personas profesionales del derecho que ya usan las redes sociales tienen que pensar también en transitar de un uso meramente personal. Subo fotos de la comida con mi familia, subo fotos de mis vacaciones, me tomo selfies, etcétera, a un uso profesional de las redes. Hay toda una estrategia de marketing jurídico que se puede desarrollar a través de las redes sociales y que estamos quizá desperdiciando. Hay un área de oportunidad. Hay que reflexionar también en esto del uso de la tecnología para los servicios jurídicos en el impacto de la inteligencia artificial. Estos programas de software que aprenden solos, que van mejorando con el uso y que nos permiten llevar a cabo funciones como revisión de millones de documentos que tardaríamos nosotros como personas físicas, como abogados, días, semanas en revisar. Los algoritmos, las máquinas lo pueden hacer en cuestión de minutos. Pensemos, por ejemplo, en los algoritmos que pueden ayudarnos en la determinación de qué medida cautelar imponer en el proceso penal. Hay programas que en Estados Unidos, a través de una serie de variables, determinan el llamado análisis de riesgo que exige el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en México. Un algoritmo con un conjunto de variables, con un conjunto de informaciones
a través del cual se alimenta el programa software, puede determinar, puede hacer una predicción mucho más ajustada, mucho más precisa que cualquiera de nosotros en riesgos para la determinación de medidas cautelares. O, por ejemplo, también es importante que nos acerquemos a este tipo de programas de inteligencia artificial que nos permiten predecir el éxito en caso de litigio. Esta idea que siempre nos preguntan los clientes cuando nos contratan: oiga, Eliseo, ¿y cómo nos va a ir? ¿Sí vamos a ganar? Y uno contesta fundamentalmente con base en su experiencia previa, o con base en su intuición, o con base incluso, digámoslo con todas sus letras, en el humor con el que uno amaneció ese día. No podemos dar información más precisa a nuestros clientes a través del uso de la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría? También la experiencia, la intuición de los abogados es parte también del sueldo que ganamos, esa experiencia. La gente paga por esa experiencia, pero ¿no daríamos un mejor servicio si tuviéramos un respaldo de un software, de un algoritmo que nos permitiera analizar con mucha precisión, a través del análisis de millones de documentos, de cientos o miles de casos precedentes, cómo nos va a ir si decidimos judicializar un determinado tema en representación de nuestros clientes? Eh, un aspecto adicional sobre el que también tenemos que pensar en esta nueva forma de trabajar de los abogados tiene que ver con algo en lo que algunos de nosotros hemos venido insistiendo una y otra vez, y hay que seguirlo haciendo porque todavía no permea en la mentalidad de muchos de nuestros colegas. Hay que apostarle a los métodos alternativos de solución de controversias. Esta idea de que el abogado se tiene que orientar a resolver problemas, no a judicializar todas las causas, no a extender los pleitos hasta la eternidad para ir a veces sacando algún lucro personal, o porque no sabe cómo llegar a un acuerdo con la contraparte o sentarse a negociar, etcétera. Los abogados en ese sentido creo que no le estamos prestando un buen servicio al país. Tenemos que estar más orientados a la solución de problemas y darles respuestas eficaces, prácticas, veloces y, a ser posible, baratas a nuestros clientes. En este sentido, lo que creo que tenemos frente a nosotros es un conjunto de nuevas oportunidades. Veámoslo así: que esta pandemia sea un llamado de atención, que esta pandemia sea una alarma que sonó para reinventarnos como profesionales del derecho, para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Cómo hacerlo? Hay, insisto, nuevas oportunidades. Por ejemplo, a través de la asesoría que podemos prestar a empresas para manejo de riesgos legales. Muchos de ustedes que me hacen favor de seguirme en las redes sociales saben que hemos venido trabajando y hemos venido insistiendo desde hace algún tiempo en el tema del llamado compliance para empresas, el cumplimiento regulatorio, esa asesoría de los profesionales del derecho que orienta, que ayuda, que auxilia a las empresas a cumplir con un marco jurídico extraordinariamente complejo, muy exigente en diversos sectores económicos, industriales, y que a veces a quienes son profesionales de otras ramas del derecho no les queda claro, les genera incertidumbre, detienen las inversiones o la generación de empleos por no saber cuáles son las reglas jurídicas vigentes en un determinado momento, en un sector de la economía o de la industria. Ahí hay un área de oportunidad. Pensemos en el compliance para empresas. Pensemos en el manejo, derivado también un poco de esto, de enormes cantidades de datos relacionados con el conocimiento legal. Pensemos cuánto vale para una empresa una asesoría que le podamos dar para el proceso de toma de decisiones en inversiones, y repito, generación de empleos, en decisiones empresariales que se tienen que tomar, y a veces se tienen que tomar tomando en consideración el marco jurídico que nosotros como profesionales del derecho podemos aportar. También hay que generar más conocimiento experto.
esto cambia mucho dependiendo si uno trabaja en una gran ciudad o en una ciudad mediana o en una ciudad pequeña o en una comunidad. Pero para aquellos de nosotros que vivimos en grandes ciudades, como ya es prácticamente la mayoría de la humanidad, como es el caso de casi la mayoría de la humanidad, tenemos que generar conocimiento de nicho, tenemos que generar conocimiento experto, porque eso es lo que le va a dar más valor a nuestra práctica profesional. No que seamos licenciados en derecho, abogados, así en general, sino que nos especialicemos y que podamos dar respuestas a los problemas más complejos, a los problemas más difíciles que tienen nuestros clientes. Y una cuarta reflexión adicional sobre las nuevas áreas de oportunidad. Algo que está poco desarrollado en América Latina y tenemos que pensar también y reflexionar en eso. La llamada industria paralegal, la industria que apoya a la prestación de servicios legales. Les pongo dos ejemplos muy reales, si quieren ustedes, pero espero que ilustrativos para lo que estoy intentando transmitirles. En Estados Unidos hay empresas que prestan servicios para preparar materiales audiovisuales que los abogados utilizan en las audiencias orales. Entonces, si tu argumento como abogado va a resultar más persuasivo, si tienes un buen PowerPoint, si tienes incluso una maqueta en donde le hagas ver al juzgador dónde estaban ubicados los sujetos en el momento de los hechos o cuál es la distribución de las habitaciones en una determinada vivienda, etcétera, eso también tiene un valor muy importante. Eso se llama servicios paralegales, servicios de apoyo a la litigación. Y un segundo ejemplo, hay veces que nos podemos especializar no tanto en dar asesorías jurídicas, sino en dar apoyo a quienes prestan esas asesorías jurídicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una vertiente de asesoría a despachos de abogados en donde cuando ellos están tramitando un amparo, nosotros les redactamos los conceptos de violación, por ejemplo. Nos encargamos de la parte argumentativa, nos encargamos de alimentar los argumentos a través de la construcción de una serie de razonamientos jurídicos que le van a permitir a ese despacho de abogados ser mucho más persuasivo y mucho más efectivo en el planteamiento de sus escritos, de sus demandas, de sus alegatos. Entonces, creo que ahí también hay una oportunidad. Repito, asesoría para manejo de riesgos legales, con todo lo que implica en términos de compliance, manejo de conocimiento legal, en donde estemos apoyando procesos de toma de decisiones, conocimiento experto para generación de nichos en el ejercicio profesional y servicios paralegales o de apoyo a la industria legal. Lo que es cierto es que no podemos seguir como estamos. Muchas veces, desde hace tiempo, he platicado con colegas sobre la necesidad de cambiar la abogacía, sobre la ruta de evolución de la profesión jurídica. Y a lo largo de estos años he encontrado diversas reacciones que casi siempre me dejan perplejo, me dejan pensando si de verdad estamos viendo el enorme cambio que va a acontecer a la profesión de los abogados. Repito, esta pandemia nos puede alertar sobre eso, pero hay veces que algunos colegas, cuando hablo de las rutas de evolución, del cambio de la profesión jurídica, me dicen, no. La primera reacción es, no tiene caso, no tiene sentido hablar de esto, hablemos de la reforma a la ley de amparo, hablemos del nuevo código de procedimientos penales, hablemos de la reforma constitucional que se está viendo en las cámaras. No hablemos del futuro de la profesión. Un segundo tipo de reacciones de algunos colegas es cuando me dicen, sí, es muy interesante todo esto que comentas, pero ahorita estamos ocupados en otras cosas. Tenemos mucho trabajo que hacer, no podemos pensar en esto. Y eso me recuerda aquella reflexión del presidente Lincoln en Estados Unidos cuando alguna vez dijo, si yo tuviera que aserrar un tronco de madera y me dieran 8 horas para hacerlo, dedicaría las primeras 7 horas de esas 8 a afilar la sierra. Bueno, hay abogados que dicen que no tienen tiempo para pensar en el futuro de la abogacía, que es interesante toda esta reflexión, pero que ellos están ocupados en otras cosas.
les va a pasar por encima un tsunami. Oigan lo que les estoy comentando. Les va a pasar por encima un tsunami. Un tercer tipo de reacciones es cuando algunos colegas dicen, sí es cierto, sí, tenemos que cambiar, hay que pensar qué hacemos, hay que empezar a reflexionar. Sí, hay que empezar a reflexionar, pero también hay que saber las rutas de evolución. No es una reflexión puramente filosófica, puramente académica. Hay que saber qué es lo que está funcionando, qué es lo que la tecnología nos permite hacer y para dónde vamos como abogados. Y un cuarto tipo de reacción de algunos colegas, los menos, pero algunos colegas me dicen, siempre lo he sabido, siempre lo he dicho, tienes toda la razón. Son aquellos que ya están en este barco, que ya están en el proceso de cambio y probablemente porque empezaron antes, les vaya a ir mejor frente a este tsunami. Amigas y amigos, muchas empresas y muchos ámbitos, sectores enteros de la economía han sufrido de aquello que los especialistas llaman una disrupción. Los ejemplos abundan y ustedes los conocen perfectamente. ¿Creen que la abogacía pueda estar inmune a este gran proceso de cambio que ha estado presente en tantas industrias? Yo creo que no. Yo creo que vienen tiempos de enormes transformaciones para el trabajo que hacemos las abogadas y los abogados. Necesitamos reinventarnos, necesitamos repensar la profesión jurídica y me atrevo a vaticinar esto. La pandemia de coronavirus que estamos sufriendo alrededor del mundo, lo que va a propiciar es una aceleración del cambio en el campo de servicios jurídicos, en la profesión jurídica. Aquí lo que hay que pensar, y con esto me acerco al final, es si estamos ante el principio del fin, como algún autor lo ha vaticinado de los abogados, o estamos ante el final de un nuevo principio. Estamos reiniciando, estamos prendiendo otra vez y aprendiendo la profesión. Yo tengo firmes esperanzas de que con la reflexión de todas y todos ustedes, con la reingeniería que se tenga que hacer en las escuelas y facultades de derecho en toda América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por supuesto, especialmente en México, podremos salir adelante. Van a seguir siendo necesarios los abogados y los servicios jurídicos que los abogados prestamos en 20, 30, 40, 50 o 100 años. La respuesta que tengo para ustedes es que sí, por supuesto, pero no es abogacía que sigue trabajando como si estuviéramos en el siglo XIX, pero no es abogacía que está negada al uso de la tecnología, que no quiere transformarse, que no quiere adaptarse. Repito, ya lo hemos visto en otros sectores de la economía. Esas personas que no quieren adaptarse, que no están viendo las rutas de evolución del sector en el cual trabajan, es muy probable que se queden obsoletas. Hay esperanzas, hay grandes retos, hay grandes desafíos y por eso es que tenemos que mantener la esperanza. Por eso es que podemos estar contentos y felices de haber elegido esta profesión, porque nada mejor que los retos y los desafíos, nada mejor que las oportunidades que toda crisis trae consigo. En cada crisis hay escondidas oportunidades, hay que encontrar esas oportunidades, hay que salir adelante, hay que saber transformar nuestra profesión para prestar mejores servicios jurídicos a las personas, para hacer de la abogacía un ejercicio de dignidad profesional y un ejercicio de defensa de los derechos de todas y todos nosotros. Les agradezco su atención. Estaré muy atento, como siempre lo hago, a todos sus comentarios y reitero la invitación a mantenernos unidos, a mantenernos en comunicación a través de las nuevas tecnologías. Que esta pandemia no sirva para romper lazos, sino para acercarnos a todos, para compartir conocimiento, para compartir reflexiones. Ojalá que salgamos de este momento de crisis fortalecidos,
unidos, esperanzados, porque eso es lo que ninguna pandemia y ningún virus nos va a poder quitar, la esperanza con la que cada día despertamos y con la que cada día vivimos. Gracias, muchísimas gracias por su atención para seguir pensando la abogacía del siglo XXI. Gracias.